Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. El padre que nunca se rindió. La traición silenciosa. El sol de la mañana entraba tímidamente por las ventanas del comedor, iluminando el pequeño apartamento que Miguel había convertido en un hogar cálido y acogedor. La mesa estaba llena de papeles y notas dispersas, las listas de invitados, las flores, la música. Todo estaba organizado al milímetro para el gran día, la boda de Brenda, su hijastra. Miguel, con su acostumbrada meticulosidad, revisaba cada detalle mientras tomaba un sorbo de café. El aroma fuerte y amargo era su refugio en momentos de estrés. Brenda entró en la habitación, su rostro radiante. Vestía una bata de seda y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Para Miguel, ella siempre sería la niña que había enseñado a montar bicicleta, la que corría hacia él con los brazos abiertos cuando regresaba del trabajo. Pero esa mañana, algo en su mirada lo inquietó. «Buenos días, papá», dijo Brenda con una sonrisa, pero había un matiz extraño en su tono, una ligera rigidez que Miguel no pasó por alto. «Buenos días, princesa». «¿Lista para el gran día?», respondió él con calidez, aunque su corazón empezaba a tambalearse. Brenda tomó asiento frente a él, jugueteando con un bolígrafo sobre la mesa. «Sí, pero quería hablar contigo de algo», dijo, evitando su mirada. Miguel dejó la taza de café y se inclinó hacia adelante, preocupado. «Claro, dime. ¿Hay algo que no esté bien?». Brenda respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. «Bueno, papá. Guillermo quiere participar más en la boda. Quiere, bueno, caminar conmigo hacia el altar». El mundo de Miguel pareció detenerse. Las palabras de Brenda resonaron como un eco interminable. Guillermo. Ese nombre que apenas se pronunciaba en la casa. El nombre del hombre que había abandonado a Brenda y a Carmen hacía más de 15 años. ¿Y ahora él quería tomar un lugar que Miguel había ocupado con amor y sacrificio durante todo ese tiempo? ¿Guillermo?, repitió Miguel con incredulidad, tratando de mantener la calma. Su voz apenas contenía la mezcla de sorpresa y dolor que lo invadía. «Él quiere caminar contigo hacia el altar». Brenda asintió, pero no levantó la vista. Sus manos temblaban ligeramente. «Sé que es mucho pedir, pero es mi padre biológico. Y, bueno, creo que es importante para él, y también para mí». Miguel sintió un nudo en el pecho. Quería gritar, exigir una explicación, recordarle a Brenda quién había estado a su lado durante años, quién había sacrificado tanto por ella. Pero se contuvo. En cambio, respiró profundamente y le respondió con una serenidad que no sentía. «Entiendo, Brenda. Si eso es lo que quieres, lo respeto. Pero me duele. No puedo negarlo». Brenda finalmente levantó la mirada, y por un momento, Miguel vio un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero fue fugaz. «Gracias por entender, papá. De verdad, espero que esto no cambie nada entre nosotros». Miguel asintió lentamente, pero sabía que algo profundo había cambiado. Su relación, que siempre había sido una fuente de orgullo y felicidad para él, ahora estaba marcada por la sombra de un hombre que apenas conocía, pero que, de alguna manera, estaba arrebatándole a Brenda. Sospechas y distancia. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos, pero también de un silencio incómodo entre Miguel y Carmen. Su esposa parecía más distraída de lo habitual, evitando las conversaciones largas y respondiendo con monosílabos. Miguel intentaba ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien, pero los pequeños detalles lo atormentaban, las llamadas telefónicas que Carmen hacía en voz baja, los mensajes que borraba rápidamente de su móvil, y sobre todo, la manera en que evitaba hablar de Guillermo. Una noche, mientras Carmen se duchaba, Miguel no pudo resistir la tentación. Tomó el móvil de su esposa y comenzó a revisar los mensajes. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Los mensajes estaban ahí, claros y directos. «Guillermo, no puedo dejar de pensar en ti. Te veré mañana en el motel a las 8. Carmen, yo tampoco. Necesito verte». «Todo esto es tan complicado». El móvil tembló ligeramente en las manos de Miguel. Las palabras eran una daga que se hundía profundamente en su pecho.
No solo estaba perdiendo a Brenda, sino que también estaba siendo traicionado por Carmen. Durante años había confiado ciegamente en ella, construyendo una vida juntos, enfrentando los retos del día a día como un equipo. Y ahora, todo eso se desmoronaba. Cuando Carmen salió del baño, lo encontró sentado en la cama, con el móvil en la mano y los ojos llenos de una mezcla de dolor y furia. ¿Qué es esto, Carmen?, preguntó Miguel, levantando el móvil y mostrando los mensajes. Carmen palideció. Durante unos segundos, no pudo articular palabra. Luego, intentó acercarse a él, pero Miguel se apartó. Miguel, puedo explicarlo, dijo ella, su voz temblorosa. ¿Explicarlo?, replicó Miguel, su voz elevándose. ¿Qué vas a explicar, Carmen? ¿Que me has estado engañando con el hombre que abandonó a tu hija? ¿El mismo hombre que ahora está tratando de reemplazarme en todo? Carmen se llevó las manos al rostro, sollozando. No es tan simple como crees. Guillermo, él siempre tuvo un lugar en mi corazón. Y cuando regresó, todo se complicó. No sé cómo pasó, pero... Pero nada, Carmen, gritó Miguel, poniéndose de pie. Yo he sido el que ha estado aquí. Yo he sido el que ha criado a Brenda, el que ha trabajado día y noche para esta familia. ¿Y tú? Tú me traicionas con él, como si todo lo que hemos construido no significara nada. Carmen intentó responder, pero las palabras no llegaban. Finalmente, Miguel tomó una decisión. Se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Confirmación dolorosa. Miguel no pudo dormir esa noche. Las imágenes de Carmen y Guillermo juntos lo atormentaban. Necesitaba confirmar lo que ya sabía en el fondo. Así que, cuando llegó la hora, tomó las llaves de su coche y condujo hasta el motel mencionado en los mensajes. Aparcó a una distancia prudente y esperó. Poco después, vio a Carmen entrar al lugar, y unos minutos más tarde, a Guillermo. Miguel cerró los ojos, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Esa era la confirmación final, la prueba irrefutable de que su mundo había cambiado para siempre. No hizo una escena. No entró al motel. Simplemente se quedó allí, observando desde lejos, mientras una parte de él moría lentamente. Reflexión y decisión. Al día siguiente, mientras Brenda se preparaba para su boda, Miguel tomó su maleta y dejó una nota sobre la mesa del comedor. En ella, explicó que necesitaba alejarse, que no podía seguir viviendo en una casa donde el amor y la confianza habían sido traicionados. No mencionó detalles, no culpó a nadie directamente. Solo dijo adiós. Cuando Brenda encontró la nota, lloró en silencio. Aunque había elegido a su padre biológico para el altar, en su corazón sabía que Miguel era el verdadero padre. Pero ahora, era demasiado tarde para cambiar las cosas. Miguel condujo sin rumbo durante horas, reflexionando sobre los años que había dedicado a una familia que ahora lo había dejado de lado. Pero en medio de su dolor, también sintió una extraña liberación. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida donde fuera amado y valorado por quien realmente era. Cenizas de un hogar perdido. Miguel se detuvo en un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, casi desolado, pero era perfecto para el estado de su alma, roto, vacío y cansado. Las luces fluorescentes parpadeaban, iluminando a intervalos su rostro marcado por la angustia. Mientras estacionaba el coche, sus pensamientos giraban en torno a las últimas 48 horas. La traición de Carmen, la indiferencia de Brenda y la humillación que sentía al haber sido reemplazado en un papel que él había desempeñado con amor incondicional durante años. Entró en la habitación, arrojó su maleta sobre la cama y se dejó caer en una silla junto a la ventana. Afuera, el viento agitaba las hojas de los árboles, y el sonido de los vehículos pasando en la carretera le brindaba un extraño consuelo. Sacó su móvil, y tras dudar un momento, escribió un mensaje a Brenda. Miguel, espero que tu boda sea tan hermosa como siempre la soñaste. No estaré ahí, pero no porque no me importe, sino porque no puedo soportar lo que significa para mí no ser parte de ese momento. Siempre serás mi hija, aunque tú ya no me consideres tu padre. Después de enviar el mensaje, Miguel apagó el teléfono y se recostó en la cama, dejando que el silencio lo envolviera.
El eco de la boda. Mientras tanto, en casa, Carmen estaba en la cocina, nerviosa, sirviéndose una copa de vino. Era la mañana del día más importante en la vida de su hija, pero no podía ignorar el peso del vacío dejado por Miguel. La nota que él había dejado sobre la mesa seguía allí, doblada cuidadosamente, como una herida que no quería tocar. Brenda entró en la cocina, con el rostro pálido y los ojos hinchados de llorar. ¿Mamá? Preguntó con voz entrecortada. ¿Crees que Miguel vendrá? Carmen apretó los labios, evitando la mirada de su hija. Sabía la respuesta, pero no tenía el valor de decirlo en voz alta. No lo sé, Brenda. Tal vez necesite tiempo, respondió, aunque sabía que sus palabras no convencían ni a Brenda ni a ella misma. Brenda se apoyó en el marco de la puerta, con el vestido de novia colgando en una percha detrás de ella. Durante toda su vida, había soñado con este día, el vestido perfecto, el hombre perfecto, y sí, la familia perfecta. Pero ahora, todo parecía teñido de sombras. Su padrastro, el hombre que había sido su roca, no estaría allí para verla caminar hacia el altar. «Es mi culpa, ¿verdad?», preguntó Brenda finalmente, su voz temblando. Carmen la miró con ojos llenos de arrepentimiento. Quiso consolarla, decirle que no era así, que todo había sido su propia culpa, pero no pudo mentir. Él te quiere, Brenda. Eso no cambiará nunca. Pero a veces, el amor no es suficiente cuando hay tanto dolor de por medio. Brenda asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Quería creer que Miguel podría perdonarla algún día, pero algo en su interior le decía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Un encuentro inesperado. Horas más tarde, mientras Miguel caminaba sin rumbo por el pequeño pueblo donde se hospedaba, entró en una cafetería para escapar del frío. Era un lugar acogedor, con mesas de madera oscura y un aroma a café recién hecho que llenaba el aire. Se sentó en un rincón, observando cómo la lluvia comenzaba a caer suavemente fuera del ventanal. «¿Qué le traigo?», preguntó una voz femenina. Miguel levantó la vista y vio a una mujer que rondaba su edad, con un rostro amable y unos ojos oscuros llenos de calidez. Llevaba un delantal y sostenía una libreta en la mano. «Un café, por favor», respondió Miguel, intentando esbozar una sonrisa. La mujer asintió y regresó minutos después con una taza humeante. «Se nota que no es de por aquí», comentó ella mientras colocaba el café sobre la mesa. Miguel negó con la cabeza, agradeciendo el intento de conversación, aunque no tenía muchas ganas de hablar. «Estoy, de paso», dijo finalmente, su voz apagada. La mujer lo observó por un momento, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Luego, se presentó. «Soy María. Trabajo aquí desde hace un tiempo. Si necesita algo, no dude en pedírmelo». Miguel asintió, agradeciendo su amabilidad. No sabía por qué, pero algo en la voz de María le transmitía una sensación de calma que no había sentido en días. La verdadera traición. De vuelta en casa, los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo. Sin embargo, Carmen no podía evitar sentir que todo se desmoronaba a su alrededor. Guillermo, por su parte, parecía completamente ajeno a la tensión que reinaba en la casa. Caminaba por el salón con una copa de whisky en la mano, sonriendo como si todo estuviera bajo control. «Deberías relajarte, Carmen», le dijo Guillermo, acercándose a ella con su típica sonrisa encantadora. «Hoy es un día feliz». Carmen lo fulminó con la mirada. Por primera vez, comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado. Había sido tan fácil dejarse llevar por el carisma de Guillermo, por la idea de revivir un amor que en realidad nunca había sido tan profundo. Pero ahora, enfrentándose a la realidad de lo que había perdido, no estaba segura de que valiera la pena. «¿Feliz?», repitió Carmen, con un tono sarcástico. «Guillermo, tú no entiendes lo que has hecho. Has destrozado mi matrimonio. Miguel no va a perdonarme, y no estoy segura de que yo pueda perdonarme a mí misma». Guillermo soltó una risa seca. «Carmen, no seas melodramática. Miguel era un buen hombre, sí, pero no era para ti. Yo soy el hombre que siempre has querido». Las palabras de Guillermo encendieron algo en Carmen, una furia que había estado contenida durante demasiado tiempo. «¿El hombre que siempre he querido?», repitió, con la voz cargada de rabia. «Guillermo,
tú nos abandonaste. A mí y a Brenda. Durante años, no supimos nada de ti. ¿Y ahora vuelves, como si nada, esperando que te recibamos con los brazos abiertos? Guillermo se encogió de hombros, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Todos cometemos errores, Carmen. Pero lo importante es que estoy aquí ahora. Carmen sacudió la cabeza, sintiendo que su paciencia se agotaba. No, Guillermo. Lo importante es el daño que has causado. No solo a mí, sino a Brenda. Has llenado su cabeza de mentiras, haciéndole creer que eres el padre perfecto, cuando la realidad es que no eres más que un egoísta. Guillermo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Brenda entró en la habitación, habiendo escuchado gran parte de la conversación. ¿Es eso verdad, mamá? Preguntó Brenda, con la voz temblorosa. Carmen se giró hacia su hija, sintiendo como el peso de la verdad caía sobre ella. Brenda, yo. Pero antes de que pudiera decir algo más, Brenda salió corriendo de la habitación, con lágrimas rodando por su rostro. Guillermo intentó seguirla, pero Carmen lo detuvo. Déjala. Ya has hecho suficiente. Un paso hacia adelante. En el pequeño pueblo, Miguel regresó a la cafetería al día siguiente, impulsado por algo que no podía explicar. María lo recibió con una sonrisa, y esta vez, él se sentó en el mostrador, dispuesto a conversar. A veces, perder todo es la única manera de empezar de nuevo, dijo María, después de que Miguel le contó parte de su historia. Miguel la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Tal vez tienes razón, admitió. Pero duele. Duele más de lo que puedo soportar. María asintió, comprensiva. El dolor es inevitable, pero también es temporal. Lo que hagas con ese dolor es lo que realmente importa. Por primera vez en días, Miguel sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, aún había un futuro para él. Un futuro donde podría encontrar la paz que tanto anhelaba. La herida abierta. Miguel decidió quedarse en el pequeño pueblo por unos días más. Había algo en la calma de ese lugar, en la sonrisa amable de María y en la tranquilidad de no tener que enfrentar de inmediato el caos que había dejado atrás, que lo ayudaba a soportar el dolor. Sin embargo, sabía que no podía evitarlo para siempre. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad, aunque todavía no estaba preparado para hacerlo. Brenda y el peso del remordimiento. La boda se llevó a cabo al día siguiente. Brenda, vestida con un hermoso traje blanco, se miró al espejo con un vacío en los ojos. Había esperado tanto por este momento, pero ahora no podía evitar sentirse incompleta. A pesar de estar rodeada por amigos y familiares, el lugar de Miguel estaba vacío, y eso le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Guillermo estaba a su lado, sonriente, aparentemente disfrutando del momento. Le ofreció su brazo a Brenda para caminar hacia el altar, pero ella vaciló. ¿Estás bien, hija? Preguntó Guillermo, inclinándose hacia ella. Brenda asintió débilmente, pero su mente estaba lejos de allí. Durante toda su vida, había soñado con que Miguel la acompañara en este momento, pero ahora, la decisión de elegir a Guillermo la estaba atormentando. Sus ojos buscaron a su madre, quien la observaba desde un rincón, claramente nerviosa. Cuando la música comenzó, Brenda respiró profundamente y dio su primer paso. La ceremonia fue hermosa, llena de sonrisas y lágrimas. Sin embargo, el vacío en su pecho crecía con cada palabra pronunciada por el oficiante. Al final, cuando todos se levantaron para aplaudir, Brenda sintió que su alegría estaba incompleta. Después de la ceremonia, durante la recepción, Brenda no pudo contenerse más. Buscó a su madre, quien estaba sentada sola en una mesa, con una copa de vino en la mano. «Mamá, ¿por qué Miguel no está aquí?», preguntó Brenda, con la voz quebrada. Carmen, visiblemente agotada, evitó la mirada de su hija. Él decidió que no podía venir. Necesitaba espacio, Brenda. ¿Espacio?, repitió Brenda, con incredulidad. No, mamá, eso no es cierto. Él no está aquí por lo que hemos hecho. Yo lo alejé, y tú también. Y ahora, ni siquiera sé si podrá perdonarnos. Carmen suspiró, dejando caer la cabeza entre las manos. Lo sé, Brenda. Lo sé.
Pero no sé cómo arreglar esto. Brenda, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, se alejó de su madre. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Mientras caminaba hacia el exterior, vio a Guillermo riendo con algunos invitados, completamente ajeno al caos que había provocado. En ese momento, Brenda sintió una ola de resentimiento hacia él. El encuentro de las verdades. Miguel, por su parte, estaba sentado en la cafetería con María. Habían pasado horas hablando de todo y de nada, y Miguel comenzaba a sentirse más ligero. María tenía una habilidad especial para escuchar sin juzgar, y Miguel se encontró contando detalles que no había compartido con nadie más. ¿Por qué no regresas y hablas con ellos?, preguntó María finalmente, después de que Miguel terminara de contarle sobre la boda. Miguel negó con la cabeza, apretando la taza de café entre sus manos. No puedo. No después de lo que hicieron. Me traicionaron de la peor manera posible, y ni siquiera sé si alguna vez podré perdonarles. María lo miró con suavidad, inclinándose ligeramente hacia él. ¿Es realmente el dolor lo que te detiene, o el miedo? Porque a veces, el miedo a enfrentar la verdad duele más que la verdad misma. Las palabras de María resonaron profundamente en Miguel. Nunca había pensado en ello de esa manera. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba dejando que su miedo lo controlara. Pero incluso si regresaba, ¿qué haría? ¿Qué diría? Un giro inesperado. Mientras Brenda caminaba por el jardín donde se celebraba la recepción, escuchó una conversación que la detuvo en seco. Guillermo estaba hablando con uno de los invitados, un viejo amigo suyo, y lo que Brenda escuchó la llenó de indignación. No puedo creer que hayas vuelto a meterte con Carmen después de tantos años, dijo el hombre, riendo entre dientes. ¿De verdad vale la pena todo este drama? Guillermo respondió con una sonrisa despreocupada. Vamos, fue fácil. Carmen siempre tuvo esa debilidad por mí. Sabía que solo necesitaba jugar bien mis cartas. Y Brenda, bueno, ella siempre quiso a su papá biológico. Fue como robarle un dulce a un niño. Brenda sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Guillermo confirmaban lo que había temido durante semanas, todo había sido una manipulación. Su padre biológico no había regresado porque la quería o porque quería reparar el daño que había hecho. Había regresado porque era un hombre egoísta que solo pensaba en sí mismo. Sin pensarlo dos veces, Brenda se acercó a él, interrumpiendo la conversación. ¿Así que eso es lo que piensas, Guillermo?, dijo, con la voz temblorosa pero llena de furia. ¿Que todo esto fue un juego para ti? Guillermo se giró hacia ella, sorprendido, pero rápidamente intentó calmarla. Brenda, no es lo que parece. ¿No es lo que parece?, gritó Brenda, interrumpiéndolo. Escuché todo, Guillermo. Todo. Me hiciste creer que habías cambiado, que querías ser parte de mi vida. Pero todo este tiempo solo estabas jugando con nosotras. Los invitados comenzaron a murmurar, mirando la escena con interés. Carmen apareció de entre la multitud, visiblemente confundida. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a Brenda y luego a Guillermo. Brenda se giró hacia su madre, con lágrimas en los ojos. Lo escuché, mamá. Guillermo nunca nos quiso de verdad. Todo esto fue una mentira. Carmen, atónita, miró a Guillermo, buscando una explicación. Pero él simplemente levantó las manos en un gesto de frustración. ¿Y qué importa, Carmen?, dijo finalmente, su voz teñida de irritación. Miguel ya se fue. Ahora tienes a mí. ¿Qué más necesitas? Carmen dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. En ese momento, supo que había cometido el mayor error de su vida. La reconciliación imposible. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Miguel encendió su teléfono por primera vez en días. Inmediatamente, comenzó a recibir mensajes y llamadas perdidas de Brenda y Carmen. Dudó por un momento, pero finalmente abrió el último mensaje de Brenda. Brenda, papá, necesito hablar contigo. Por favor, vuelve. Cometí un error al dejarte de lado, y ahora sé que tú siempre fuiste mi verdadero padre. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Miguel leyó el mensaje una y otra vez,
sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que volver no sería fácil, pero tal vez era hora de enfrentar el pasado y decidir su futuro. Un nuevo camino. Miguel regresó a la ciudad esa misma noche. Cuando llegó a la casa, la encontró en silencio. Brenda lo estaba esperando en la sala, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», dijo ella, levantándose rápidamente. Miguel levantó una mano, deteniéndola. «Antes de que digas nada, quiero que sepas algo, Brenda. Yo siempre te he querido como a mi propia hija. Nada de lo que ha pasado cambiará eso. Pero no puedo seguir siendo parte de una familia donde no soy valorado». Brenda asintió, sollozando. «Lo sé, papá. Y lamento tanto lo que te hice. Guillermo nos engañó a las dos. Pensé que necesitaba a mi padre biológico, pero ahora sé que tú siempre fuiste el único padre que necesité». Miguel suspiró, sintiendo como el peso de las palabras de Brenda aliviaba un poco su dolor. «Esto no será fácil, Brenda. Pero tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo». Brenda lo abrazó, llorando en su hombro. Era un comienzo, pero Miguel sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, por primera vez en semanas, sintió que tal vez, solo tal vez, el amor y el perdón aún eran posibles. Renacer entre las ruinas. El aire frío de la noche envolvía el barrio mientras Miguel salía de la casa, dejando atrás a Brenda y Carmen. Su conversación con Brenda había sido un primer paso, pero él sabía que la herida en su corazón todavía sangraba. El perdón era un camino largo y tortuoso, y Miguel no estaba seguro de si estaba preparado para recorrerlo. Se subió a su coche y, sin un destino claro, condujo por las calles vacías. Las luces parpadeantes de los semáforos le parecían un recordatorio de las decisiones que había tomado, de las señales que había ignorado en el pasado. Una parte de él quería desaparecer, empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Pero otra parte, más fuerte, quería encontrar respuestas, aunque éstas lo sumieran en una confrontación inevitable. Carmen y Guillermo, el conflicto final. Mientras tanto, en la casa, Carmen estaba sentada en la cocina, bebiendo de una copa de vino que no había tocado desde hacía horas. Los murmullos de los invitados habían desaparecido, y la casa, que hacía apenas unas horas estaba llena de vida, ahora parecía un mausoleo. Guillermo estaba en la sala, mirando su teléfono con una expresión despreocupada. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Carmen de repente, rompiendo el silencio. Su voz era fría, casi mecánica. Guillermo levantó la vista, sorprendido por el tono de Carmen. «¿Qué quieres decir?», respondió, encogiéndose de hombros. «Pensé que estábamos en el mismo barco, Carmen. Pero si prefieres dramatizar». Carmen se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con ambas manos. «No me vengas con tus malditas excusas, Guillermo», gritó, con lágrimas en los ojos. «Todo esto, toda esta farsa, ¿para qué? ¿Para satisfacer tu ego? ¿Para demostrar que todavía puedes manipularnos?». Guillermo se levantó lentamente, adoptando una postura defensiva. «¿Manipularlas? Vamos, Carmen. No seas tan injusta. Brenda quería que yo regresara. Tú querías que yo regresara. Solo les di lo que pedían». Carmen lo miró con una mezcla de furia y desesperación. «No, Guillermo. Lo que hiciste fue destruirnos. Destruiste mi matrimonio, y ahora mi hija está destrozada. Y todo por tu maldito orgullo». Guillermo se acercó a Carmen, con una sonrisa sardónica en el rostro. «¿Y qué querías que hiciera? ¿Quedarme al margen mientras ese hombre jugaba a ser el héroe? Miguel no es más que un sustituto. Yo soy el padre de Brenda. Yo soy». Antes de que pudiera terminar, Carmen lo interrumpió con un grito. «¡Cállate!». Sus palabras resonaron en la casa vacía, dejando un eco que parecía cargado de siglos de dolor acumulado. «Tú nunca fuiste un padre para Brenda. Miguel fue quien la crió, quien estuvo allí en cada momento importante. Tú solo eres un cobarde que huyó cuando más te necesitábamos». Guillermo, por primera vez, pareció quedarse sin palabras. Pero antes de que pudiera responder, Brenda apareció en la puerta, con el rostro empapado en lágrimas.
Mamá tiene razón, dijo Brenda, con la voz temblorosa pero firme. No eres más que un extraño para mí, Guillermo. Pensé que podía perdonarte, pero ahora sé que no lo mereces. Guillermo dio un paso hacia ella, intentando recuperar algo de control. Brenda, escúchame. Todo lo que hice fue por ti. No. Lo interrumpió ella, retrocediendo. Lo hiciste por ti mismo. Porque no soportas que alguien más ocupe un lugar que tú abandonaste. Pero no te preocupes, Guillermo. Ya no tienes que preocuparte por mí, porque no quiero que seas parte de mi vida. Las palabras de Brenda cayeron como un martillo sobre Guillermo. Por primera vez, el hombre carismático y seguro de sí mismo parecía vulnerable. Pero antes de que pudiera responder, Brenda se dio la vuelta y salió de la casa, dejando a Carmen y Guillermo en un silencio sepulcral. El encuentro con María. Miguel condujo de regreso al pequeño pueblo, y como un acto reflejo, se detuvo frente a la cafetería donde había conocido a María. Aunque ya era tarde, las luces del lugar seguían encendidas. Entró, y para su sorpresa, la encontró detrás del mostrador, limpiando las tazas con una sonrisa tranquila. ¿Otra noche sin poder dormir?, preguntó María, levantando la vista al verlo entrar. Miguel asintió, dejando escapar un suspiro. Parece que es lo único que hago últimamente. María dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él, señalando una de las mesas. Siéntate. Te prepararé algo caliente. Miguel obedeció sin decir nada, agradeciendo el gesto. Mientras María trabajaba detrás del mostrador, Miguel se encontró observándola con atención. Había algo en ella que lo intrigaba, algo que iba más allá de su amabilidad. María tenía una energía que parecía irradiar calidez, una calma que contrastaba con el caos que él había dejado atrás. Cuando María regresó con una taza de té, se sentó frente a él. Parece que esta noche necesitas más que café, comentó, con una sonrisa suave. Miguel tomó un sorbo del té, dejando que el calor le recorriera el cuerpo. A veces siento que mi vida se desmoronó en un solo día, confesó, mirando fijamente la taza. Perdí a mi esposa, a mi hija, todo lo que construí durante años. María lo observó con una mezcla de compasión y curiosidad. Tal vez no lo perdiste todo, Miguel. A veces, cuando algo se rompe, es una oportunidad para construir algo nuevo. Algo más fuerte. Miguel levantó la vista, sorprendido por sus palabras. ¿Siempre tienes respuestas para todo? María soltó una risa ligera. No, pero he aprendido a escuchar a la vida. Y la vida, Miguel, tiene una forma extraña de mostrarnos lo que realmente necesitamos. Un momento de esperanza. La conversación con María le brindó a Miguel una paz que no había sentido en semanas. Mientras regresaba al motel, no podía dejar de pensar en sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez, en medio de todo el dolor y la traición, había una oportunidad para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con una decisión. Encendió su teléfono y marcó el número de Brenda. Ella respondió al tercer timbre. «Papá». Su voz sonaba llena de esperanza. «Hola, Brenda. Quiero que nos reunamos. Necesitamos hablar». Brenda no dudó. «Claro, papá. Dime dónde y cuándo». Miguel le dio la dirección de un parque cercano, y un par de horas después, ambos estaban sentados en un banco, bajo la sombra de un árbol. «Brenda, quiero que me escuches», comenzó Miguel, con el tono serio. «No estoy listo para perdonar todo lo que pasó. Todavía me duele, y será un proceso largo. Pero te quiero, y no quiero perder la relación que tenemos». Brenda asintió, con lágrimas en los ojos. «Papá, haré lo que sea necesario para arreglar esto. Te lo prometo». Miguel la abrazó, sintiendo que, aunque el camino sería difícil, había esperanza. Era un comienzo. Y para Miguel, eso era suficiente por ahora. El nuevo camino de Miguel. Con el tiempo, Miguel comenzó a pasar más tiempo en el pequeño pueblo, donde poco a poco fue construyendo una amistad sólida con María. Aunque el dolor de su pasado seguía presente, también empezó a sentir algo nuevo, una chispa de esperanza, un atisbo de felicidad. María no solo lo ayudó a encontrar la calma que tanto necesitaba,
sino que también le recordó que el amor podía renacer incluso en los momentos más oscuros. Mientras ambos compartían largas conversaciones en la cafetería, Miguel comenzó a darse cuenta de que su vida todavía tenía mucho que ofrecer. Y así, entre los restos de su pasado y las promesas de un futuro, Miguel dio el primer paso hacia un nuevo comienzo. La decisión final. Las semanas que siguieron al reencuentro con Brenda y a las conversaciones profundas con María marcaron un periodo de transformación para Miguel. Aunque todavía llevaba consigo el peso de la traición, empezaba a ver la luz al final del túnel. Pero el camino hacia la reconciliación y el perdón, tanto con los demás como consigo mismo, estaba lejos de ser sencillo. El último encuentro con Carmen. Una tarde, mientras Miguel estaba en el pequeño motel preparando sus cosas para regresar a la ciudad por unos días, recibió un mensaje de Carmen. «Carmen, necesito hablar contigo. Es importante». Miguel dudó durante largos minutos antes de responder. Había evitado hablar directamente con Carmen desde que dejó la casa, pero sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarse. Finalmente, escribió. «Miguel, dime dónde y cuándo». Carmen le pidió que se encontraran en un parque cerca de su antigua casa. Cuando Miguel llegó, la encontró sentada en un banco, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte. Parecía más delgada, más frágil de lo que recordaba. «Gracias por venir», dijo Carmen cuando lo vio acercarse. Miguel asintió, manteniendo una distancia prudente. Se sentó en el extremo opuesto del banco, cruzando los brazos. «Dijiste que era importante», respondió, su tono seco pero controlado. Carmen suspiró, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que hice. Y sé que no hay nada que pueda decir que justifique lo que te hice a ti, a nuestra familia. Pero necesitaba verte, aunque solo sea para pedirte perdón». Miguel la miró, tratando de descifrar la sinceridad en sus palabras. «¿Perdón?», repitió, su voz temblorosa. «Carmen, me traicionaste de la peor manera posible. No solo me engañaste, sino que también permitiste que Guillermo nos destruyera desde dentro. ¿Y ahora quieres perdón?». Carmen inclinó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, Miguel. Sé que fallé como esposa y como madre. Dejé que mi debilidad por Guillermo me cegara, y en el proceso perdí todo lo que realmente importaba». Miguel sintió un nudo en la garganta. Había amado a Carmen profundamente, pero ahora todo lo que quedaba era un vacío. Quería gritarle, reprocharle todo el dolor que le había causado, pero sabía que eso no cambiaría nada. «Carmen», dijo finalmente, con voz firme, «no puedo seguir viviendo en el pasado. Tal vez algún día pueda perdonarte, pero no hoy. Y definitivamente no puedo volver contigo. Ese capítulo de mi vida terminó». Las palabras de Miguel cayeron como un martillo sobre Carmen. Ella asintió lentamente, aceptando la realidad que siempre había sabido que llegaría. «Lo entiendo», susurró. «Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre valoré lo que hiciste por Brenda. Siempre serás su padre, Miguel». Miguel se levantó, sintiendo que ya no tenía nada más que decir. Sin mirar atrás, se alejó del parque, dejando a Carmen llorando sola en el banco. Guillermo, el caída de un hombre. Mientras tanto, Guillermo, quien había intentado sin éxito reconectar con Brenda tras la boda, comenzó a experimentar las consecuencias de sus acciones. Los amigos que alguna vez lo admiraron empezaron a distanciarse al descubrir su verdadera naturaleza, y Carmen finalmente lo echó de su casa después de una acalorada discusión. En su soledad, Guillermo comenzó a darse cuenta de que, aunque había ganado momentáneamente la atención de su hija y de Carmen, lo había perdido todo en el proceso. Intentó buscar consuelo en el alcohol, pero incluso eso le dejó un vacío que no podía llenar. Guillermo se enfrentó a su mayor enemigo, él mismo. Y por primera vez, entendió el costo de su egoísmo. Miguel y María, un nuevo comienzo. Miguel regresó al pequeño pueblo con la intención de quedarse más tiempo. Cada día, pasaba más horas en la cafetería, hablando con María, aprendiendo sobre su vida, y encontrando consuelo en su compañía. María también cargaba con un pasado complicado, y esas experiencias compartidas los unieron de una manera que ninguno de los dos esperaba. Una tarde, mientras ambos caminaban por un sendero cerca del pueblo,
María se detuvo y miró a Miguel con una sonrisa. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Miguel la miró, considerando la pregunta. No lo sé. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo un plan. Pero tal vez eso sea algo bueno. María sonrió, asintiendo. A veces, no saber lo que viene es lo mejor que puede pasarnos. Los dos continuaron caminando, disfrutando del silencio cómodo que compartían. En ese momento, Miguel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Un reencuentro con Brenda. Con el tiempo, la relación entre Miguel y Brenda comenzó a sanar. Brenda se esforzó por demostrarle a Miguel que valoraba todo lo que él había hecho por ella. Lo visitaba regularmente en el pueblo, y juntos recordaban momentos felices de su pasado. En una de esas visitas, mientras estaban sentados en un banco junto al río, Brenda tomó la mano de Miguel. «Papá, quiero que sepas algo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca debí haberte dejado de lado. Fuiste tú quien estuvo allí en cada momento importante, quien me enseñó lo que significa el amor y la familia. Y aunque cometí errores, espero que algún día puedas verme como antes». Miguel apretó su mano, conmovido por sus palabras. «Brenda, siempre serás mi hija. Eso nunca cambiará. Lo único que importa ahora es que estamos aquí, juntos, tratando de hacer las cosas bien». Brenda asintió, sonriendo a través de las lágrimas. El epílogo: una vida renovada. Meses después, Miguel decidió mudarse permanentemente al pueblo donde había encontrado refugio. Abrió un pequeño taller de carpintería, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. María lo apoyó en cada paso, y su relación floreció lentamente, construida sobre una base de respeto mutuo y comprensión. Carmen y Brenda también encontraron una manera de reconstruir su relación, aunque el daño causado por Guillermo dejó cicatrices profundas. Brenda decidió cortar todo contacto con su padre biológico, comprendiendo finalmente que no podía permitir que alguien tan tóxico siguiera afectando su vida. Miguel, por su parte, encontró una nueva familia en el pequeño pueblo. Aunque el dolor de su pasado nunca desapareció por completo, aprendió a convivir con él y a apreciarlo como parte de su historia. Un día, mientras caminaba por el sendero donde solía pasear con María, se detuvo para contemplar el paisaje. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo en tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sonrió con sinceridad. Había perdido mucho, sí. Pero también había ganado algo invaluable: la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar el amor y la paz en lugares inesperados. Y eso, para Miguel, era suficiente.